most years, I'm the person who gets to preach first. Muchos años yo soy la persona que predica el primero. And at a time of year when people are thinking about New Year's resolutions, Es un tiempo en el año donde la gente piensa en propósitos para este nuevo año. it's a good time to think about what are Christian New Year's resolutions. Y es un buen momento para pensar en propósitos cristianos para este año. So the challenge then is, for those who've been here many years and have heard me preach many sermons, how do I bring something new and fresh? El reto ahora es, para los que me conocéis más años, me habéis oído predicar más años, ¿qué voy a traer nuevo y fresco? So this year we're going to do something we've never done before. Hoy hacemos algo que no hemos hecho nunca. We're not going to wait for those people who've gone to their pueblo to come back. No vamos a esperar a aquellos que se han ido a su pueblo para que vuelvan. We're going to carry straight on with our series in Philippians. Vamos a seguir con la serie en Filipenses. I think the children have gone out. So, okay, I was going to ask them to help me with an illustration, but never mind, we'll have to go with plan B. Los niños se han escapado, así que no me pueden ayudar con la ilustración, con un pequeño teatro, pero bueno, seguimos. Normally, we think about New Year's resolutions on an individual basis. Normalmente pensamos que los propósitos para el año nuevo es algo individual. But when the Bible encourages us to do things, it normally speaks to you plural rather than you singular. Pero normalmente cuando la Biblia nos alienta a hacer algo, habla del tú, No, del o sea, el vosotros, en sentido plural, a vosotros. If you've got a Bible, can you please find Philippians chapter 2? Buscad en vuestra Biblia Filipenses capítulo 2. And we're going to read the first 4 verses. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Philippians 2, 1 to 4. And remember, this is to you plural, not to you singular. Y vamos a leer Filipenses 2, 1 al 4, en el sentido de vosotros. If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, vosotros completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. There's a quite surprising word, which we see a few times in verse 1 there. Hay alguna palabra sorprendente que vemos varias veces en el primer versículo. If. Sí. Is Paul really uncertain there? ¿Realmente Pablo está expresando una duda? I don't think so. Yo no creo. He says, if you have, and then he gives a long list of attributes which he's already talked about seeing in the Philippian church. Porque dice, sí, tienes, y luego añade una larga lista de cosas de las que ya ha hablado anteriormente, que ha visto que tienen los filipenses. And they're not just things that he's seen in the Philippian church, they're things which are a normal part of the Christian experience. Y no solamente que haya visto en los filipenses, sino que forman parte normal de una vida, de una iglesia. So when it says if, what we should really understand is given that. Así que cuando leemos sí, en realidad lo que tenemos que entender es Puesto que. sí, eso, puesto que. Given that
there is encouragement or maybe comfort, it can be translated either way, in Christ. Pues puesto que hay consolación en Cristo. And it's true, isn't it, that knowing that Christ has saved you brings great comfort. Y eso es verdad, porque sabiendo que Jesús te ha salvado, eso trae consolación. Given that, there is comfort or consolation in love. Puesto que hay algún consuelo de amor. And the love of God shown in creation and supremely in the cross is a great comfort in times of trouble, isn't it? Y el amor que vemos en la creación y sobre todo de Jesús en la cruz es un gran consuelo en tiempos de dificultad. Knowing that I was going to preach this, I picked up on it in one of the songs that we sang today. Yo sabía que iba a predicar de esto y lo he visto reflejado en algunas de las canciones que cantamos hoy. My comfort, my strength, tower of refuge. Consuelo, refugio, torre de fuerza. Given that, there is communion, fellowship in the Spirit. Y puesto que hay comunión en el Espíritu, We share life on many levels, and we saw that earlier in chapter 1. compartimos vida en muchos niveles diferentes y lo hemos visto en el capítulo anterior. Given that, there is this love which, in Paul's terminology, comes from the guts, from the intestines. Puesto que viene ese amor que nos surge desde dentro de las entrañas. We also saw that in chapter 1, verse 8. Eso también lo hemos visto en el primer capítulo, en el versículo 8. Given that, there are so many of things here which are consequences of salvation. Pues puesto que hay tantas cosas aquí que vemos como una consecuencia de la salvación, Then what? entonces ¿qué? Firstly, unity. Pues en primer lugar, unidad. Verse 2 talks about having the same thoughts, El primer versículo habla de tener el mismo pensar, the same love, el mismo amor, the same attitude and purpose. la misma actitud y propósito. Given that there is fellowship in the Holy Spirit, that should be visible. Puesto que hay comunión en el Espíritu Santo, pues debería ser visible. And it's not that I have fellowship with God here in my little bubble, Es no solamente que yo tengo comunión con el Señor en mi pequeña burbuja, and you have fellowship with God over there in your little bubble. y tú por ahí tienes también comunión con Dios en tu pequeña burbuja. The Bible doesn't say that I am the bride of Christ, but that the church is the bride of Christ. La Biblia no dice que yo soy la novia de Cristo, sino que la iglesia es la novia de Cristo. And the church has fellowship with God and with each other through the Y Holy Spirit. La iglesia tiene comunión con el Señor, con Dios, a través del Espíritu Santo. We start from a place of union. Partimos desde un lugar de unidad. And that's why in Ephesians, Paul talks about preserving the bond that we already have rather than creating one. Por eso está hablando en Efesios sobre preservar los lazos que nos unen. Now, that we should have the same thought doesn't mean that we have the same opinion about everything. Que tengamos el mismo pensar no quiere decir que tengamos la misma opinión de todas las cosas. Even the three elders don't agree on absolutely everything all of the time. Hasta los ancianos no están de acuerdo todo el tiempo de las mismas cosas. And everyone here has their own personal history. Y cada uno aquí tiene su propia historia. And we've lived our lives in many different countries, many different cultures. Hemos vivido una vida en diferentes culturas, países. So we surely all have different perspectives. Así que, claro que tenemos diferentes perspectivas. But what we should share Pero lo que deberíamos compartir are the essential truths. son las verdades esenciales. There are things which don't matter and things which really do matter. Hay cosas que no son importantes y otras que son muy importantes. And we should be in agreement on those things that really do matter. Y deberíamos estar de acuerdo en esas cosas que son realmente importantes. Who is God? ¿Quién es Dios? How has He worked in creation and in salvation? ¿Cómo ha trabajado en la creación y en la salvación? How does He reveal Himself? ¿Cómo se revela a sí mismo? We should have the same attitude and purpose.
¿Tienes la misma actitud y el mismo propósito? We're here to be his ambassadors, Porque estamos aquí para ser sus embajadores, to do his works and to bring his message to the para world. hacer su trabajo, para llevar su mensaje. And then it talks about the same love. Y habla del mismo amor. And now there's a subtlety here. Otra sutileza aquí también. The same as what? El mismo amor que ¿qué? Does that mean that I and you should love our brother and our sister in the same way? ¿Eso quiere decir que tú y yo deberíamos amar a un hermano de la misma manera? That we should have the same love for the lost? ¿El mismo amor por los perdidos? Or does it mean the same love as the one that was mentioned in the previous verse? ¿O el mismo tipo de amor que fue mencionado en el versículo anterior? The love that God showed for us. El amor que Dios mostró por nosotros. The love of which Christ said that there's no greater love than to lay down your life for your friends. Aquel amor del que Jesús dijo que no hay mayor amor que cuando dejas tu vida por un amigo. Is that the love that Paul wants us to have? ¿Es ese el amor que Pablo quiere que tengamos? Now that's asking a lot. That's a big demand. Eso es un reclamo muy grande, nos reclama mucho. But I think that this whole passage asks a lot of us. Yo creo que todo ese pasaje nos reta y nos pide mucho. Now, what I was going to ask the children to do if they had stayed in Así que los niños, si se hubiesen quedado, los que les hubiese pedido, was firstly to draw their favourite story from the Bible, hubiese sido primero que pintasen su historia favorita de la Biblia and then to exchange pieces of paper with each other y luego intercambiar los dibujos and to copy someone else's drawing. y copiar el dibujo de otro. And I'm sure that what we would have seen would be that the copies would be very good, Y seguramente lo que hubiésemos visto hubiese sido que las copias hubiesen sido pues muy buenas, but there would have been visible differences. pero hubiesen habido diferencias visibles. Now, copying texts is easier than copying pictures. Copiar un texto es mucho más fácil que copiar un dibujo. But even so, when a text is copied lots of times, sometimes changes can enter. Pero cuando tú has copiado muchas veces el mismo texto, empiezan a meterse algunos errores. We don't have the original manuscript which Paul wrote, which was then sent from Rome to Philippi. Ya no tenemos el manuscrito original que fue enviado de Pablo a los filipenses. We have copies of copies of copies. Tenemos la copia de la copia de la copia de la copia. And at some point along the line, either someone who was copying it added a word, or someone removed a word. Y en esas copias, o una de dos, o alguien quitó una palabra o alguien puso una palabra. Because we have some copies which contain a little word, which means and, Porque hay alguna copia que contiene una palabra, que es y some copies which don't. y algunas que no la contienen. And you might have noticed even that your translation differed from the translations that we read, Igual te has dado cuenta que tu traducción es diferente a la que leímos nosotros, because some translators have gone with the version which includes the word, porque algunos traductores fueron con la versión que contiene la palabra and some have gone with the version which doesn't. y otros con la que no. No one's entirely certain which is the original. Nadie realmente tiene certeza sobre cuál es la original. Now, one of them says in verse 4 Así que alguna dice en el versículo 4 that each of you should consider the interests of others as well as your own interests. Así que una dice que tienes que tener en cuenta los intereses de los otros igual que los tuyos. And the other says that you should consider the interests of others instead of your own interests. Y la otra versión dice que tienes que tener en cuenta los intereses de los otros en vez de los tuyos. It's quite an important difference, isn't it? Es una diferencia bastante importante, ¿no? Now, remember what Jesus said about how the whole law can be summed up in just two laws. Así que recordemos
como dijo el Señor, que toda la ley se puede resumir en una ley, Dos. en dos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ama al Señor con todo tu corazón, toda tu fuerza y toda tu mente. And love your neighbor as yourself. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. And that's quite difficult, isn't it, if we're honest? Y eso es bastante difícil, ¿no? Si somos honestos. But to love your neighbor as yourself is more or less equivalent with the easier version of verse 4. Pero ámate a ti mismo como ama a tu prójimo como a ti mismo es bastante más parecido y más como la versión fácil del versículo 4. Consider other people's interests as well as your own. O sea, ten en cuenta los intereses de los otros igual que los tuyos. However, although I can't prove it, I think that the original is actually the harder version. Sin embargo, aunque no tengo pruebas, mi sospecha es, o yo pienso que el original era la versión más dura. Because that fits with Paul's example in chapter 1, verses 22 to 25. Porque eso va acorde con el ejemplo que dio Pablo en el capítulo 1, en los versículos 24 y 25. It fits with Christ's example, which is the thing that comes immediately after this passage. Va acorde con el ejemplo de Cristo que se menciona justo después de este pasaje. And it fits with verse 3. Y va acorde con el versículo 3. In humility consider others better than yourselves. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. If I'm considering you better than myself, am I going to take your interests and put them on the same level as my own? Si yo te considero superior a mí misma, entonces voy a poner tu interés al mismo nivel que el mío, que los míos, Or am I going to put it higher? o voy a poner los tuyos más altos. Now, brothers and sisters, I'm not going to say that you should look to me as a great example of this. Y lo que estoy diciendo aquí no es que me miréis a mí como el superejemplo de todo esto, Because I don't think I measure up, porque yo pienso que no doy la talla, and I don't think anyone measures up. y tú tampoco. But our challenge this year, if we accept it, Pero el reto de este año, si lo queremos aceptar, is to get closer to the example that Jesus gives us. es acercarnos más y más al ejemplo que Jesús nos está dando. To love with a love which is closer to the love that he has shown us. Amar con un amor que se acerca mucho más al amor que Él nos demostró. To live to serve rather than to be served. Vivir para servir antes de ser servidos. And it's not an easy call, Y esto no es nada fácil. but we're not called to do it in our own strength. Pero no somos llamados a hacerlos a través de nuestra propia fuerza. We're called to do it in fellowship with the Holy Spirit. Somos llamados a hacerlo en comunión con el Espíritu Santo. If we can, let's stand and let's pray. Os invito a poneros de pie y oramos. Thank you, Jesus, that you do set us such a great example. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado un ejemplo tan maravilloso. Thank you that you did love us with a love which led you to lay down your life. Y gracias porque tú nos has amado con un amor que te llevó a dejar tu vida. And thank you that you've sent your Holy Spirit to dwell among us. Te pido que envíes a tu Espíritu Santo para que more entre nosotros. Thank you that we are your ambassadors, but with your strength. Y gracias porque que seamos tus embajadores, pero con tu fuerza. I ask that you would strengthen now our will and our desire to follow your example. Y te pido que tú fortalezcas ahora nuestra voluntad y nuestro deseo de seguir tu ejemplo. And not only would we have a willing spirit, but
a strong body, Y no solamente con un espíritu que quiere hacerlo, sino también con un cuerpo fuerte in order to follow your example, para poder seguir tu ejemplo, to serve others with humility, para servir como serviste con humildad, to raise up our brothers and sisters, para volver a levantar a nuestras hermanas y nuestros hermanos and to bring in the lost who need to hear about you. y para atraer a los perdidos que necesitan o escuchar de ti. Use us, Lord, as your instruments to bring your kingdom in Valencia this year. Úsanos como tus instrumentos para atraer a tu reino en Valencia este año. Amen. Amén.